Vamos a ir a la palabra del Señor. La semana pasada, me parece, no esta que recién transcurrió, la otra. Creo que toca. La recién que pasó, estábamos terminando de desayunar en la casa y estábamos todos y de repente empezamos a platicar acerca de los nombres, porque surgió de una compañera de Israel que tiene un nombre así medio extraño. Y entonces empezamos a platicar de los nombres y el significado de los nombres y qué significaba cada nombre. Y y entonces surgió algo así como una inquietud por parte de Israel acerca de su nombre y lo que significa y quién era Israel en la historia de la Biblia. Entonces a mí me quedó la cosquillita de la importancia de los nombres y qué significado tiene para nosotros hoy nuestro nombre. Podríamos investigar la etimología, el origen, el idioma de lo que significa cada uno de nuestros nombres y qué representa. Y entonces yo pensaba dentro de mí y meditaba acerca de esto, de si el nombre de una persona podría determinar el rumbo o la condición de ese nombre o de esa persona. Es decir, si la persona tiene el nombre de alguien, quiere decir que, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si a alguien se le ocurriera ponerle a su hijo Barrabás, y si en la vida de ese niño sería como la de Barrabás. Si viviera o tuviera que vivir lo mismo que vivió Barrabás, y si Barrabás terminaría, o ese nuevo Barrabás terminaría siendo lo que el Barrabás de la Biblia nos cuenta acerca de si fue un ladrón y si ocupó, salió libre en lugar de ser acusado como Jesús lo fue. Entonces me hacía pensar acerca de si el nombre podía determinar la historia de una persona y qué tan importante es para Dios el nombre de las personas. Entonces, si Dios podría determinar el futuro, el destino, la historia de alguna persona por causa de su nombre, es decir, que haya tal influencia del nombre de esa persona que definitivamente esa persona quede marcada por el nombre y por lo tanto su historia, su vida quedara determinada por el nombre que esa persona tiene. Y entonces, precisamente tomando el ejemplo de Israel, Israel significa el que pelea del lado de Dios, el que pelea con Dios, no contra Dios, sino con Dios. Y entonces me vino a la memoria ese nombre, o estaba analizando ese nombre, porque resulta que el nombre de Israel no es el nombre original de Israel. Israel anteriormente se llamaba Jacob. Jacob es el que se convierte en Israel. Y lo que me llamaba la atención es por qué Dios le pone el nombre a Jacob, el nombre de Israel, porque es Dios el que le pone el nombre a Israel y le llama Israel. Es decir, ya no será más tu nombre Jacob, sino que ahora serás Israel. Y el asunto es que le cambia el nombre por causa de haber estado aferrado al ángel del Señor y sujetarse de él y decirle, no te suelto hasta que no me bendigas. Y no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel les decía, suéltame porque está por amanecer. Y Jacob se sujetaba al ángel y le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Y eso es lo que hace que ahora Dios le cambie el nombre. Y me hace pensar acerca de si nuestro nombre determina nuestro futuro o es nuestra historia la que escribe nuestro nombre. Es decir, lo que somos escribe nuestro nombre o nuestro nombre determina lo que vamos a hacer. Y de acuerdo a ese pasaje precisamente de Jacob y el ángel en esta batalla por la bendición,
de Jacob buscando la bendición en esta batalla es después de que Jacob pelea con el ángel, es después de eso que Dios le da ese nombre. Y no creo que Dios le haya dado un nombre así como para castigarlo o como una afrenta o como una vergüenza en la vida de Israel, sino porque Dios quiere dar testimonio a todo el mundo de quién ha sido Israel y de lo que Dios quiere o quería hacer con él. Entonces el nombre sí puede ser significativo para las personas y tiene importancia para las personas, pero también tiene importancia para Dios. Así es que si usted abre su Biblia en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Cuando llegue ahí me dice amén. Ok, vamos a leer versículo 1 al versículo 6. ¿Ya está ahí? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al versículo 6. Es una parábola que el Señor Jesús cuenta y dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta parábola que el Señor Jesús cuenta es para explicarles a los que lo estaban escuchando, entre ellos sus discípulos, los fariseos y los escribas. Les cuenta esta parábola para poder explicar quién es Él y quiénes eran el pueblo. Era el fin era poder dejar claro que Él era el buen pastor y que Él estaba dispuesto a dar la vida por ellos y que ellos eran las ovejas que representaban su pueblo y que por lo tanto ellos tendrían que ser quienes escucharan la voz del maestro y pudieran seguir la voz del maestro. Lo que me llama la atención son dos cosas importantes. Primero, lo que me llama la atención es que los que escuchan no entienden lo que dice. Así es que Jesús tiene que explicar los versículos posteriores, a partir del versículo 7 en adelante. El Señor explica lo que esto significa, esto que les acabo de decir, que Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, que el pueblo son sus ovejas, escuchan su voz y le siguen. En fin, eso lo explica posteriormente. Pero entonces la gente no logra entender qué es lo que Jesús trata de decir, porque no se imaginan a Jesús siendo un buen pastor, ni tampoco se imaginan a ellos mismos siendo ovejas. No se consideran ovejas, ellos se consideran pueblo, los ungidos, los reservados, los apartados para Dios, y no se ven a sí mismos como aquellas ovejas que son obedientes, que son aquellas que están bajo el cuidado del pastor, no se ven a sí mismos como ovejas. Entonces, no lo alcanzan a entender. Y la segunda cosa que me llama la atención es lo que dice el Señor Jesús, que Él conoce a sus ovejas, o el pastor conoce a sus ovejas, y las llama por nombre. A mí me llama esto la atención. El Señor Jesús dice que sus ovejas son conocidas por el pastor porque tienen un nombre. Y el pastor conoce a las ovejas
y las llama por su nombre. Esto es importante, hermanos, porque aunque todos nosotros formamos parte de un cuerpo de Cristo y nosotros somos parte de la iglesia y de manera colectiva somos el cuerpo del Señor, nosotros de manera individual somos conocidos por el Señor, por nuestro nombre. Él nos conoce por nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. Así es que cuando el Señor se dirige a cada uno de nosotros, le pongo el ejemplo, aquí en la iglesia, cuando el pastor, no el buen pastor es el Señor Jesús, yo solamente soy un pastor, un asistente del buen pastor. Cuando yo como pastor les hablo de manera colectiva, yo le estoy predicando a toda la iglesia, le estoy hablando a todos juntos, como una iglesia, como un cuerpo del Señor. No podría yo tomar un mensaje y empezar a hablar acerca del enojo y estarme refiriendo al hermano cuando se enoja. Porque no. Podría yo hablar del enojo de manera colectiva, pero cuando usted toma el mensaje y dice, caray, eso que está diciendo el pastor es para mí. Eso a lo que se está refiriendo el pastor se refiere a mí. Está hablando del enojo, yo soy muy enojón. Creo que está hablando de mí. Esa consideración no es porque yo haya dicho su nombre o haya mencionado su nombre, sino que esa consideración que usted debe de tener acerca de lo que usted está escuchando es porque Dios le está hablando a usted por su nombre. Y el mensaje que usted está escuchando es porque Dios ha dicho su nombre. Y entonces le dice, hey, esto es para ti, pon atención, escucha lo que te tengo que decir. Y uno dice, pero ¿por qué me está hablando a mí el pastor? ¿Qué sabe de mí? ¿Quién le contó? Seguramente ya vino fulano o fulana a contarle al pastor, por eso está hablando de esto. ¿Qué es lo que yo he escuchado que muchos cristianos hacen? Se me hace que el pastor ya le vinieron a decir el chisme y por eso está hablando del enojo, o por eso está hablando de la mentira, o por eso está hablando de esto, del otro, porque ya vinieron y ya le contaron. Porque creemos que así funciona el mensaje del Señor, pero así no funciona. El mensaje del Señor es algo que el Señor va a hablar de manera personal a cada uno. Por eso les he dicho en varias ocasiones, o les digo constantemente, el mensaje que usted está escuchando no es para el que no vino. El mensaje que usted está escuchando es para el que vino, para el que está. Porque Dios te está hablando a ti por tu nombre. Quisiéramos que estuvieran todos. Quisiera que todos estuvieran aquí escuchando el mensaje que Dios tiene que decirles. Pero no están, lamentablemente no están. Porque escucharon la voz del Señor y no asistieron, no vinieron, prefirieron no venir. Porque el Señor les llamó, les dijo, ven a la casa, tengo algo que decirte. Ven a la iglesia, voy a hablar acerca de tu necesidad. Voy a hablar acerca de tus preocupaciones y de tus afanes. Y el Señor les habla y les pone en su corazón el estar. Sin embargo, los afanes, las necesidades, las circunstancias hacen que no estemos. Y cuando no estamos, cuando no escuchamos el mensaje, nos perdemos lo que Dios quería decirnos de manera personal. Es decir, es para todos, pero es de manera personal. Viene para toda la iglesia el mensaje, pero Dios quiere hablarle a cada uno de acuerdo a su necesidad. Hoy en la mañana les decía a los hermanos en la iglesia que allá en Valle de Chalco les decía que Dios conoce nuestra necesidad antes que ésta llegue. Y no habla solamente de las necesidades materiales, sino que también habla de nuestras necesidades personales, porque a veces tenemos necesidades en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestros sueños, en nuestras relaciones interpersonales. Tenemos necesidad y necesitamos la ayuda de Dios. Y cuando Dios interviene, va a ayudarnos conforme a nuestra necesidad. Pero si usted voltea a su lado, se va a dar cuenta que la persona que tiene al lado no necesariamente tiene las mismas necesidades que usted. Y sin embargo, Dios trata con todos, pero con cada uno de manera particular. Así es que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que sea Dios quien nos ayude y por eso necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora mire usted, dice el Señor Jesús, dando esta parábola, dice, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Está hablando del redil. Dice, yo voy a sacar a mis ovejas del redil, no para que se dispersen, sino porque ya vine por mis ovejas.
Y cuando yo venga por mis ovejas, las voy a sacar no como un ladrón a escondidas, no las voy a sacar a escondidas de la gente, no voy a hacerlo sin que nadie se dé cuenta. Yo las voy a sacar de manera que la gente vea que el que se las está llevando es el pastor. Por eso dice, el portero me va a abrir la puerta, el que está encargado de la puerta me va a abrir. Y entonces yo entraré y voy a llamar a las ovejas, a cada uno por su nombre. Imagínense que el Señor venga y empiece a llamar, a ver, todos los que son hijos de Dios, salgan. ¿Quiénes van a salir? Todos. Porque todos van a decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo salgo. ¿Por qué no dice eso la gente? ¿No dice la gente, todos somos hijos de Dios? Cuando la Biblia dice claramente en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor, imagínense que venga y dice, a ver, todos los hijos de Dios, sálganlos, vengo por ustedes, pues salen todos. Sin embargo, el Señor no va a hacer eso. Dice que el Señor llama a cada oveja por su nombre. Y entonces el Señor va a decir, a ver, David, Israel, Josué, Cecilia, José, Isabel, Margarita, vengan. Santi, vengan. Y entonces los llama, y aunque por ejemplo aquí en el salón hubiera 20 Davids, y el Señor dice David, solo dice David, y hubiera 20, el David al que está hablando sabría que le está hablando a él. Entonces de los 20, uno respondería y dice, sí Señor, ahí voy. Oye, pero dijo David, aquí hay 20 David. No, es que me está hablando a mí. Y los demás entienden que no le está hablando a él. Ahora, déjeme decirle algo. Yo me imagino que no va a ser así, como hay un canto que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Refiriéndose al día del Señor, cuando el Señor llame a su iglesia, dice este canto que iba a pasar lista el Señor. Yo no me imagino al Señor pasando lista. Yo lo que creo que van a decir, yo creo que lo que va a decir el Señor es, venid benditos de mi Padre. Yo creo que eso es lo que va a decir. Y entonces cuando el Señor diga eso, ahí tú sabrás que está pronunciando tu nombre. Ahí tú sabrás que el Señor está diciendo tu nombre. Y digo eso porque de repente nosotros creemos o pensamos que somos tan exclusivos que el Señor de alguna manera ha hecho discriminación de personas o ha hecho, adelante, bienvenidos, o ha hecho acepción de personas. De repente creemos o pensamos que habrá acepción de personas, que el Señor va a separar las personas. Decimos, estos sí, estos no. Lo que la Biblia dice es que Dios no hace acepción de personas. Entonces no creo que sea una exclusividad de parte de Dios para decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y tampoco será por buena suerte, sino que el Señor dice claramente en este texto que acabamos de leer, dice que el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Y más aún, el Señor dice que Él nos va a llamar por nuestro nombre. ¿Amén? ¿Nos va a llamar cómo? No va a decir, a ver la iglesia de Manto Nuevo, de Cuauhcingo o de Valle de Chaco, a ver, venga. No. Como cuerpo, como iglesia, somos un colectivo. Como cuerpo, como iglesia, somos un conjunto de hermanos que tiene diferentes dones, que tiene diferentes talentos, que tiene diferente llamado. Como iglesia formamos parte de un cuerpo. Cada miembro en particular tiene una función. Pero claramente dice el Señor que la salvación es personal. Yo puedo estar convencido de que voy a ir al cielo. Yo puedo estar convencido de que tengo el regalo de la salvación. El Señor murió por mí. Y también estoy convencido que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo eso. Pero imagínense, yo creo en Jesús
Y resulta que mi esposa no quiere creer en Jesús. Y entonces Dios dice, no, porque él creyó, ahora ella está obligada a creer. Y entonces la obliga a ella a creer. No, la promesa de parte de Dios es que ella tiene la oportunidad de ser salva, pero al final de cuentas será su decisión. La decisión es personal. Nosotros de manera personal tenemos que elegir ser salvos. Por eso le enseñamos a los niños acerca de Jesús. Por eso les enseñamos la Biblia, por eso les enseñamos a creer, porque puede que usted ya crea en Jesús y usted ya crea en el Señor y usted tenga la oportunidad de ser salvo. Pero los niños también necesitan creer, los niños también necesitan aprender del Señor y rendirle sus vidas a Dios. Pero ellos tienen que elegir eso. No los podemos obligar a creer. Por eso el que les podamos tener, que tengamos la oportunidad de poder enseñarles a los niños, no solo aquí en la iglesia, sino también en su casa, para que ellos puedan creer acerca de la salvación por medio de Jesús, es parte importante de sus vidas. Otra vez, lea ahí en Juan, donde estamos, en el capítulo 10. Dice, versículo 4 y 5 otra vez, dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. ¿Las ovejas conocen qué? La voz del Señor Jesús. Y luego dice el 5, mas el extraño no seguirá, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Porque no conocen la voz de los extraños. Curiosamente, el Señor dice aquí con claridad que las ovejas de Dios, las ovejas de Jesús, conocen la voz del pastor. ¿Sí o no? Sí. Y la conocen y la siguen. Dice, una vez que yo las haya sacado a todas, ahora yo voy marchando adelante y todas las ovejas vienen detrás. ¿Por qué vienen detrás del pastor? Porque lo siguen, porque lo conocen, porque saben quién les está hablando. Hace unos días atrás estábamos sentados comiendo Ceci, Josué e Israel, David. Israel todavía no llegaba, pero estábamos sentados. No estábamos comiendo, estábamos sentados en la sala. Y estábamos ahí y de repente el perro, nuestro perro, empieza a ladrar. Tenía escasos 2-3 minutos que David había mandado un mensaje diciendo, ya estoy en la combi, estoy en la unidad. Estaba mandando un mensaje, dice, ya estoy en la unidad, estoy por llegar. Acaba de mandar el mensaje y nosotros estábamos en la sala y pasaron unos minutos, le dimos el mensaje y entonces el perro empieza a ladrar. Y le digo a Ceci, ya pegar en la puerta, le digo a Ceci, ya llegó David. Le digo, viene por la reja. Y le digo a Ceci, porque el perro está ladrando. Porque cuando llegamos nosotros, cualquiera de la casa, cualquiera de la familia, el perro empieza a ladrar, reconoce a sus dueños. Y entonces el perro empieza, empezó a ladrar el perro y a los 2 minutos de lo que tardó de la reja a la puerta, ya David estaba abriendo. ¿Qué te dije? Le digo, ahí está David. Y ya luego, minutos después, llegó Israel. Pero eso es lo que hace el perro. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el perro puede hacer eso? Porque conoce, pero lo curioso es la distancia, por lo menos. Yo dije, wow, mi perro tiene un olfato para 100 metros por lo menos. Porque empezó a ladrar a 100 metros de distancia. Porque no solamente era el olor de su amo, de David, no solamente era el olor, sino también el sonido de la voz. El día martes yo traía el perro en el carro y fui a predicar a la iglesia. Entonces me llevé al perro a la iglesia y lo amarré en las escaleras. Todos conocen la iglesia, en las escaleras que están afuera, y ahí lo amarré con su cadena y ahí lo dejé. Y entonces el perro estaba inquieto, pero yo le hablaba, le decía quieto y ya se calmaba. Y cálmate ya. Y de repente yo me metí a la iglesia y el perro se inquietaba porque ya no me veía. Pero cuando yo empecé a predicar, a dirigir la alabanza primero y luego a predicar, el perro se quedó quietecito y se echó. Cuando terminé de predicar ya se puso de pie y ya estaba listo para irnos.
Yo dije, esto que hace el perro, que el ser humano dice es muy inteligente, no es inteligencia, es instinto. El perro sabe a qué manada pertenece e identifica su manada. Cuando nosotros adoptamos un perro, el perro nos considera ahora su nueva manada, su familia. Para él somos su familia. Y por eso defiende a los miembros de la familia, y por eso juguetea con los miembros de la familia, y por eso, porque ahora es su familia. No piensen ustedes que, ay, el perro hasta ha de querer el apellido, hay que registrarlo en el registro civil y ponerle el apellido de la familia. No, no es necesario. Lo que el perro está reconociendo son aquellos que son suyos. ¿Que son qué? Ok. Ahora imagínense lo que el Señor Jesús está diciendo. Mis ovejas conocen mi voz porque son mías. Quiere decir que cuando nosotros sintiéramos la presencia del Señor, deberíamos decir, ay, caray, aquí está el Señor. En lugar de decir, ay, no me importa. O voy a vivir como se me dé la gana. O voy a hacer lo que yo quiera. Al cabo el Señor Jesús ni está aquí, Él está en el cielo. Pero el Señor está con nosotros y Él conoce quiénes somos y nos llama por nuestro nombre. Ahora, ¿por qué es importante para Dios el nombre? Lo que les dije, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y deja de ser Jacob, ¿quién le puso el nombre a Jacob? Primero, el primer nombre, el de Jacob, primero se lo puso su padre. Su padre le puso ese nombre, el nombre de Jacob. Y después, el nombre de Israel se lo da Dios. Pero el nombre de Israel, Dios se lo da porque había una historia. El nombre de Israel es posterior a la historia. Jacob se lo dio su padre porque Jacob significa el que toma del calcañar. Así le pusieron. Porque cuando nació, a Esaú le pusieron Esaú porque estaba rojo. Era pelirrojo. Eso significa Esaú, rojo. Y entonces Jacob se llama Jacob porque cuando nace Esaú primero, ¡y! Sale Esaú. Ahí viene el otro hermano pescado del tobillo de su hermano y ¡vámonos! Yeah. Y salieron los dos. Y entonces cuando dicen, este se llama rojo y este se llama el que toma del calcañar. Estos fueron los nombres. Hombre, cuánta ciencia. Y entonces, pero curiosamente, Esaú también significa rebelde. Y Jacob también significa el que usurpa o el que tranza. Ahora, los israelitas no le dicen a Jacob, a mi papá el que tranza. No, no, no. Ellos reconocen a Jacob como Jacob, o hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, por el nombre, lo que significaba el que toma del calcañar. No porque el que tranza. Entonces, si tú le dices, oye, ¿tu papá se llamaba el que tranza? O el tranza, se hubieran sentido ofendidos. Pero entonces, fíjese cómo son las cosas. Resulta que Esaú se volvió rebelde a sus padres. Se casó con quien no debería de casarse y le hizo la vida imposible a su papá y a su mamá. Esaú. Mientras que Jacob se volvió alguien que transaba. Entonces el nombre puede marcar nuestra historia, sí, si tú quieres que esa historia esté determinada por tu nombre. Si tú quieres que tu vida esté determinada por tu nombre. Yo más bien soy de la idea que tú puedes escribir tu nombre. Yo creo que tú le puedes dar significado a tu nombre. Que tu nombre no determine tu historia, sino más bien tu historia determine tu nombre. A mí me gusta más pensar de esa manera. Porque a veces se aflige uno y dice, ay, ¿qué nombre te pusieron? Pues yo me llamo así, yo me llamo de esta manera, yo me llamo de esta otra. Ay, no, tengo la vida marcada ya con el puro nombre. Necesitamos escribir nuestra historia. Necesitamos escribir para saber quiénes somos. Necesitamos escribir la historia para saber lo que nuestra vida significa. No porque nuestro nombre significa algo, eso va a ser nuestra vida, sino porque nuestra vida significa algo, ese va a ser nuestro nombre. Y para Dios es importante tu nombre, que dice el Señor Jesús, yo llamo a mis ovejas por su nombre. Lea conmigo en Apocalipsis.
último libro de la Biblia, del capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 5. Este pasaje el Señor está hablando a diferentes iglesias, son 7 iglesias a las que el Señor le está hablando por medio de Juan, el evangelista Juan, el apóstol, y le está hablando a través de él a las iglesias y les dice a las iglesias diferentes mensajes y les da diferentes enseñanzas, pero hay una iglesia que es la iglesia de Sardis y le termina diciendo en el versículo 5, el que venciere, este es el Señor Jesús hablando, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tan importante es para Dios llamarte por tu nombre? ¿Qué tan importante es para Dios llamarte de la manera en cómo te llamas y decir, Él es mi hijo, ella es mi hija? No piense, hermano, que estamos colados en el montón. De repente me dicen algunos pastores que tienen iglesias más o menos grandes y dicen, a mí me da miedo tener una iglesia grande porque entre la mucha gente ya no sabes quién llega. Cuando entra mucha gente a la iglesia ya no sabes quién entró, ni sabes con qué intenciones entró. Cuando es pequeña la iglesia, porque me preguntan a mí, ¿cuántos son en tu iglesia? Y digo, somos poquitos. Y dice, ay, qué bueno, porque ya cuando son muchos, cuando empiezan a ser más de 100, ya entre la multitud ya no sabes quién llegó, ni con qué intenciones llegó, ni para qué fue a la iglesia. Así cuando son poquitos a todos los conoces por nombre y sabes quiénes son y sabes dónde viven y sabes cómo referenciarte de ellos. Pero yo digo, entonces, ¿qué miedo tenemos? ¿Acaso el Señor no sabe los que son suyos? ¿Acaso el Señor no conoce a los que son suyos y no conoce las intenciones del corazón? Hay un pasaje en la Biblia donde va el Señor Jesús predicando y anunciando y se acerca Jairo, uno de los principales de los israelitas, se acerca y dice, mi hija está muriendo, ven, ora por ella. Y le dice, sí, vamos a tu casa. Y cuando van camino a casa de Jairo, se acerca una mujer entre la multitud y toca el borde del manto de Jesús. Y cuando toca el borde del manto de Jesús, esta mujer estaba enferma, ya lleva muchos años enferma. Y la mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Y ella se acerca en la multitud, a escondidas, sin que nadie la viera, y toca el borde del manto de Jesús e inmediatamente queda sanada por completo. Y cuando queda sanada por completo, Jesús dice, alguien me tocó. Es como si te subieras al metro Pino Suárez a las 2 de la tarde y dices, ay, como que alguien me está tocando. La multitud te aplasta y te empuja, te baja donde no te quieren bajar y te sube donde no te quieren subir. Porque la multitud ahí va, el montón de gente alrededor tuyo. Y entonces dice el Señor Jesús, alguien me tocó. Y le dice a los discípulos, sí, alguien te tocó porque todos te vienen apretando. Y el Señor Jesús dice, no, alguien me tocó de manera diferente. Porque sentí cómo poder salió de mí. Y entonces la mujer recibió la sanidad por su fe. Pero entre la multitud que lo tocaba o que tocaba a Jesús, entre la multitud que iba alrededor de Jesús, el Señor reconoció a aquella mujer que fue salva, que fue sanada, porque se acercó con fe y le creyó que Jesús podía sanarla y entonces ella fue sanada. Así es como Dios nos reconoce. ¿Usted cree que cuando usted tiene una necesidad, el Señor se le queda viendo, ay, ¿quién me está orando? ¿Quién me está orando? No sé. Oigo como que, a ver, ¿es aquí? ¿Aquí es donde están orando? No es aquí. Aquí no están orando. Aquí, ¿dónde estarán orando? ¿Quién será el que ora? ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabe quién le está orando? El Señor conoce tu voz y conoce tu nombre. Y cuando tú empiezas a elevar tu oración y empiezas a clamar a Él, Él escucha tu voz y escucha tu oración y te llama por nombre. Imagínese que el Señor diga, ahí va la sanidad y la respuesta para Israel. Y le cae a Josué.
E Israel se queda, y mi respuesta es, ay, no, me equivoqué, espérame, perdón, era para Israel. Porque se equivocó el Señor. El Señor no se equivoca, hermano. Si el Señor tiene reservado algo para ti, si el Señor tiene reservada la bendición, la sanidad, la prosperidad, la respuesta que estás buscando, el Señor va a responder a tu oración y va a responder a tu necesidad porque Él te conoce por nombre. Amén, ¿está conmigo? ¿Te conoce cómo? Por nombre. Imagínense lo que dice aquí el Señor en Apocalipsis. Al que venciere. ¿A quién? ¿Quién es el que venciere? No es el que medio venciere. No es el que termina en empate. O que lleva 3 ganados y 5 perdidos. No, es al que venciere. Dice, es que gané, Señor. Gané una de 100. No, dice, es al que venciere. Dice, al que venciere, lo voy a vestir de vestiduras blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Significan cercanía con Dios. Significan santidad. Significan salvación. Y dice el Señor, al que venciere, solo al que venciere, no a todos, le vestiré con vestiduras blancas. Y lo que me llama más la atención, lo que me gusta mucho de parte del Señor, es que Él dice, y al que venciere, lo voy a confesar con su nombre o por su nombre delante de mi Padre. No es que vas a llegar, como no sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado algunas veces, que de repente quieres presentar a alguien que acabas de conocer y que te dijo, hola, me llamo de... y no le entendiste, hola, mucho gusto, y por no pasar la vergüenza de, ¿cómo me dijiste que te llamas? Dice, mucho gusto, y de repente viene alguien más, mira, te presento a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas, perdón? Y se te olvida el nombre de aquel que vas a presentar y quedas más en mal tú porque ni siquiera te aprendiste el nombre. No piense usted que el Señor va a Jesús, si te presento, aquí está Padre, tú lo conoces, tú sabes quién es, ¿no? ¿Cómo se llama? El Señor te va a confesar por tu nombre. Es decir, no va a haber error cuando te presente delante de su Padre y te diga, este es tu Hijo, Padre, al que me diste, al que me entregaste, al que permitiste que yo lo salvara y que le diera palabra de vida. Él es tu Hijo. Te va a confesar por nombre. ¿Cómo te va a confesar? No solamente delante del Padre, sino delante también de sus ángeles. Es decir, todo el mundo sabrá que el Señor a ti te conoce. Y me gusta esto porque dice el Señor Jesús también en otro texto. Dice, vendrá aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, resucitamos muertos, hicimos esto, visitamos al huérfano y a la viuda, hicimos todo esto, Señor, en tu nombre lo hicimos. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Nunca qué? Pero aquí dice que sí nos conocerá. ¿A quiénes? ¿A todos? A los que vencieron. Y nos va a conocer por nombre y nos va a confesar por nombre. ¿Quién es el que venciere? Quizás haya que detenernos un poquito más. El que venciere se refiere a aquel que logra, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todos los problemas que enfrenta en la vida, mantener la fe en Jesús. ¿Sabe que perdemos la fe en Jesús? El mismo Señor Jesús advirtió que al final de los tiempos el corazón de muchos se enfriaría y que muchos apostatarían de la fe. ¿Qué es apostatar? Pelear, contradecir, repelar de la fe. Y muchas veces perdemos la fe en Jesús. A veces decimos, eso de Dios ni es cierto. Eso de Dios ni es verdad, ni existe Dios. Y nos dejamos llevar por nuestras circunstancias y nos llevamos a dejar por nuestros miedos y por nuestras necesidades. El día de hoy, el mensaje que compartió, y espero que lo puedan escuchar, no sé cuándo lo voy a subir, no le garantizo nada, pero de verdad que a veces nuestras necesidades hacen tanto contrapeso y pesan tanto nuestras vidas que nuestra necesidad se vuelve la oposición a la obediencia. Y en lugar de obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos dice, le hacemos caso a nuestra necesidad y hacemos lo que nuestra necesidad nos está pidiendo, en lugar de hacer lo que Dios dice. Y precisamente de eso se trata vencer. Vencer es mantener la fe.
mantener la confianza en Dios. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa lo que estás viviendo, lo que te está pasando, tú mantienes la fe. Uno de los temores más grandes del apóstol Pablo, tenía algunos, pero el más grande de ellos, Pablo dice, no vaya a ser que habiendo sido yo mensajero del reino de Dios, habiendo sido yo mensajero de la palabra de Dios, termine siendo desechado. Porque lo que yo digo no lo haga, porque lo que yo enseño no lo viva. Entonces yo no quiero ser desechado, dice el apóstol Pablo. Yo quiero ser salvo, quiero llegar hasta el final, quiero conquistar la corona, llegar a la meta, acceder al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es mi salvación. Y a veces nos perdemos eso, porque le hacemos tanto caso a nuestra necesidad y le hacemos tanto caso a nuestras circunstancias que nos olvidamos de vencer. La lucha es todos los días. Todos los días tendremos necesidades. Todos los días batallaremos. Todos los días enfrentaremos las circunstancias. El mismo Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo ya vencí al mundo. Así es que podemos enfrentar situaciones difíciles o podemos enfrentar situaciones graves que nos pueden hacer dudar de que Dios esté con nosotros. Pero precisamente, si tú perseveras y a pesar de lo que ven tus ojos y a pesar de lo que estás viviendo, logras perseverar, continuar creyendo, manteniendo tu esperanza en Dios, vas a lograr vencer hasta el final. Y entonces ahora sí, podrás decir, yo vencí. Me llevé unos cocolazos, me llevé unas batallas, me dieron una tranquiza, pero al final vencí, mantuve la fe, creí en Jesús, perseveré a pesar de mis circunstancias. Entonces puedes decir, bueno, como yo perseveré hasta el final y mantuve la fe, entonces yo puedo decir que el Señor me pondrá vestiduras blancas y confesará mi nombre delante de Dios. ¿Por qué el Señor va a confesar nuestro nombre? Regrésese un poquito a Mateo. Mateo capítulo 10. Ya estoy terminando, ¿eh? Mateo capítulo 10. Vamos a leer lo que dice desde el 26. Al 33, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. ¿Nada qué? Encubierto que no haya de ser manifestado. Cuando pensamos que lo que hacemos escondidas nadie lo va a saber, es mentira. Finalmente lo sabrán, será descubierto. Y si no es descubierto por la gente cercana, será descubierto por Dios. Dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Aquí se refiere al mensaje del Evangelio. Y dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer eso? Destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el único que va a determinar. Es el único que lo va a decidir. Nadie más lo va a decidir. Dice, ten temor no de que destruye tu cuerpo. No tengas miedo de que te va a pasar esto. No tengas miedo de que va a suceder aquello. Ten miedo a aquel que puede mandar tu alma al infierno y hacer que tu cuerpo también se hunde en el infierno. ¿Sí? ¿Estamos? Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así es que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuánto vales tú? Más que un pajarillo. Y Dios ve por los pajarillos. Así es que tú vales más que eso. Dice, no tengas miedo. Uno de los grandes temores de los cristianos es, ay, que Dios no se vaya a olvidar de mí. He escuchado oraciones que dicen,
Señor, no te olvides de mí. Hermano, Dios no es olvidadizo. Dios no se olvida de nadie. Y nos conoce a todos y a cada uno por nuestro nombre. A mí me encanta porque el salmista dice, estando yo en el vientre de mi madre te conocí, te vieron mis ojos. Tú me formaste en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. A Jeremías le dice, cuando Jeremías le dice, oye, yo soy muy joven, y le dice el Señor a Jeremías, no digas soy un niño, porque cuando estabas, antes de que fueses concebido en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, y antes de que nacieses, yo ya te había santificado. Es decir, el Señor ya nos conoce desde antes de que tú existas, hermano. En este mundo me refiero. Antes de que tú nacieras, el Señor ya te conocía y te conocía por nombre. Alguna vez yo le dije, ay Señor, ¿por qué permitiste que mis papás me pusieran Axayácal? Y ahora lo sé. Ahora sé que el Señor tenía un plan. Ahora sé que el Señor tenía un propósito. Ahora sé que eso me iba a causar ciertas aflicciones del alma, pero ahora sé también que me hace diferente y que hay un sentido a mi vida y a mi nombre. Pero tengo que entenderlo, tuve que conocer a Dios, tuve que acercarme a Él y aprender lo que Él tenía para mí. Dice el Señor Jesús, no temas, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, ¿quién está hablando aquí en este pasaje? Jesús. ¿Y quién habló en Apocalipsis? Jesús. ¿Significa que cambió de parecer de Mateo al Apocalipsis? Porque en Apocalipsis dice, el que venciere yo le confesaré delante de mi Padre. Pero aquí en Mateo dice, al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y no es un cambio de parecer, ni un cambio de regla. Lo que está diciendo el Señor, que la regla es aquellos que me confiesan, aquellos que se dicen o que me reconocen a mí, que se confiesan cristianos y que reconocen que lo son delante de la gente, yo los reconoceré delante de mi Padre. Entonces, el que venciere va incluido perseverar en la fe hasta el final, pero también dar testimonio en la tierra de que somos sus hijos. Eso es lo que más trabajo nos cuesta. En secreto sí decimos que somos cristianos. En la iglesia decimos que somos cristianos. Pero en la cotidianidad, en el día a día, pasamos a comer a un puesto de garnachas, pasamos a comer unas gorditas y ya nos habían servido. Y ya íbamos a empezar a comer y dice mi esposa, oramos. Y nosotros sabemos, los 5, sabemos que tenemos que orar. Y ahí estábamos sentados frente a la señora que cocina. Y ahí estábamos y empezamos a orar. Y oramos con libertad. Le dimos gracias a Dios por los alimentos. Y yo entreabrí los ojos para ver qué estaban haciendo las que nos estaban atendiendo. Y por un momento las 3 personas, las 3 mujeres que estaban atendiendo, voltearon y nos vieron y se voltearon a ver entre ellas como diciendo, están orando. Y no nos avergüenza hacerlo. Y lo hacemos a cualquier lado, sea en un puesto de garnachas en la esquina o sea en un restaurante. Nos ha tocado ir a un restaurante donde hay meseros y toda la cosa y estamos sentados y estamos orando. Y ha habido ocasiones que hasta los meseros se detienen con la comida porque estamos orando y después de que terminamos orar ya nos sirven. Tienes que confesar, no solamente es hacer la oración por los alimentos, es decirle a la gente que es lo que tú crees y es confesar lo que tú crees, para que la gente sepa que tú eres un hijo de Dios. De repente nos da miedo decir que lo somos, porque hay cosas que queremos hacer, que si nosotros decimos que somos cristianos, ya no las podríamos hacer delante de ellos. Pero por causa de que lo somos, el otro día fui a entregar mi información y después de haber entregado mi información iba con mi jefe y la jefa de enfermeras y cada mes entregamos el informe y cada mes desde que este jefe está con nosotros, tiene pocos meses ahí con nosotros, desde octubre, no me acuerdo bien, octubre del año pasado,
noviembre del año pasado, no recuerdo. Y él está con nosotros ahí, y entonces cada mes era de, AXA, vamos a comer. Después de entregar el informe, dice, vamos a comer, te invito a comer. Le decía, no, doctor, muchas gracias. Y al otro mes, AXA, vente, vamos a comer, ya terminamos de entregar, te invito a comer. Y yo decía, no, doctor, muchas gracias. Porque mis hijos estaban en la escuela, porque mi esposa estaba en el trabajo. Y salían a esa hora que yo iba terminando y tenía yo que correr a donde estaban ellos. Así es que no iba con mi jefe. Pero el mes pasado, este mes que acaba de pasar, de enero, entregamos el informe. Mis hijos no estaban en la escuela, no tenían clases. Israel se viene solo y mi esposa iba a salir tarde, muy tarde del trabajo. Así es que dije, sí puedo ir a comer. Sí puedo, mi familia está a salvo, todos. Así es que sí puedo ir a comer. Y me fui a comer con mi jefe. Y nos invitó a comer iba él, la jefa enfermera y yo. Y cuando llegamos al restaurante, me dice mi jefe, qué bueno que hoy sí pudiste acompañar. Dice, qué bueno que sí pudiste venir. Dice, ¿te dedicas a otra cosa en las tardes? ¿Que siempre andas corriendo? Le digo, doctor, soy pastor de una iglesia cristiana. Cuando dije eso, la jefa enfermera peló los ojos. Y el doctor, mi jefe, peló los ojos diciendo, caray, esta respuesta no me la esperaba. Como diciendo, a lo mejor estudia o tiene otro trabajo, lo que sea. Algunos creen que doy clases, que soy maestro de una escuela y por eso en las tardes las tengo ocupadas o el domingo también las tengo ocupadas. Porque creen que soy maestro. Pero cuando le dije a mi jefe que era pastor, se extrañó, no esperaba esa respuesta. Y cuando trajeron la comida y estábamos ahí, ya habían servido los meseros, me sirven mi plato de comida. Y entonces yo me puse a orar, cerré mis ojos, me puse mis manos delante de mí y me puse a orar por mis alimentos. Y entre que abrí mis ojos a ver qué estaba haciendo mi jefe y la jefa de enfermeras, porque abrir los ojos no significa que le faltas el respeto a Dios si tienes conciencia de lo que estás haciendo, que es orar. Entonces abrí mis ojos y los dos habían parado de comer. Se habían detenido, habían dejado, yo creo que iban con el bocado hacia la boca y lo regresaron porque yo empecé a orar. Y sentí paz en mi corazón, porque algo que hemos procurado es dar testimonio de quiénes somos. ¿Por qué? Porque quiero aparentar piedad y quiero que la gente me reconozca como el pastor de la iglesia cristiana. No, porque yo sé quién he creído. Y yo sé que la importancia de que quiero que el Señor Jesús me llame por mi nombre, pero también es importante que yo llame al Señor Jesús por su nombre. Saber quién eres y reconocer a quién perteneces es tan importante como que el Señor te nombre. Va a tratar con nosotros como iglesia siempre en todo mensaje. El Señor va a tratar contigo de manera colectiva como iglesia, pero siempre te hablará a tu corazón de manera personal. Evite esa manía que tenemos de que estás sentado con alguien y estás oyendo el mensaje y dices, ay, esto es para fulano, y volteas y dices, ay, te hablan. Evite eso, porque el mensaje seguramente si es para esa persona, le llegará. Pero estoy seguro que antes de llegarle a él, tiene que llegarnos a nosotros. Así es que la salvación es personal, el mensaje es personal, el Señor va a hablarte por tu nombre, el Señor quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu vida. No somos hechos en serie, no somos una producción en serie como en una fábrica donde todo sale en serie y en una producción igual y homogénea y todos iguales. Somos hechos de manera personal. Mire su mano, la que quiera, la derecha o la izquierda. Mire su mano y mire sus dedos. ¿Ya vio que todos sus dedos son diferentes? Así es usted delante del Señor. Ahora mire su mano. Ponga un poquito más de atención si necesita lentes o necesita quitarse los lentes, pero en cada dedo, en la yema de sus dedos, hay algo que se conoce como huella digital, en la parte de aquí. Y aunque todos tenemos huellas digitales, todas nuestras huellas son diferentes. Son diferentes. Nadie tiene una huella similar. Nadie puede decir, yo tengo como la de David. Salió repetida aquí. No. Nadie tiene una huella igual a nadie. Porque somos hechos con cuidado, de manera personal, por Dios. Le decía a mi mamá en broma,
Mamita, cuando me hiciste a mí rompiste el molde, ¿verdad? Soy único. O sea, mi mamá, ay, sí, mi hijito tan chulo, venga, amigo. Ahora yo estoy convencido que en verdad, cuando el Señor nos hizo, rompió el molde. No hay nadie como tú. Y si Dios te hizo a ti y puso la atención para hacerte con cuidado, ¿usted cree que para Dios no es importante la obra de sus manos? Y si para Dios es importante la obra de sus manos, tú eres importante. El Señor te conoce por nombre y va a llamarte por tu nombre. ¿No le ha pasado con sus hijos que de repente le dices, Josué, 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 Josué? ¿Me hablas a mí? ¿Yo? ¿No le ha pasado eso? Que le habla a alguno por nombre y no entiende, no escucha, que le está hablando a usted. ¿No le ha pasado eso? ¿Sabe qué es lo doloroso? Que el Señor nos habla por nombre. Y nosotros decimos, ¿yo, maestro? ¿Se acuerda de ese momento? La cena, la última cena, y el Señor Jesús dice, el que meta conmigo, dice, uno de ustedes, el Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan, yo, tú, Pedro, ¿quién? Juan, seguramente aquel, ¿no? Y el que lo iba a traicionar, se hacía el desentendido. No sabía que estaba hablando de él. Y luego todavía el Señor Jesús dice, dinos quién, le dice a los discípulos, dinos quién. Y el Señor Jesús dice, agarra un pedazo de pan, dice, el que meta conmigo el pan al plato, ese es el que me va a traicionar. Y agarra el Señor Jesús un pedazo de pan, lo mete al plato, saca su pedazo de comida a Jesús, porque así se comía, saca su comida de Jesús, y ahí va Judas y agarra su pan y se mete su mano al plato. Y todos lo vieron. Y Judas lo hizo, acaba de decir Jesús, el que meta su mano conmigo al plato, ese me va a traicionar. Y todos vieron que Judas lo hace, Judas mismo lo hace, y es Judas, nadie se dio cuenta que era Judas. Nadie concluyó que era Judas el que lo iba a traicionar. Yo creo que si lo concluyen, ahí mismo lo agarran, le dan una tranquila y dicen, no, salven de aquí. Pero nadie se dio cuenta. Y yo decía, ¿pero por qué? Le acaban de preguntar. Les dio la respuesta. Ellos dijeron, ¿quién, Señor? Y él dijo, el que meta su mano al plato. Y todos lo vieron y nadie supo la respuesta. Así somos de tercos. Así somos de sordos. Así somos de necios. El Señor te dice, haz esto, hijo. Y él dice, yo, Señor, ¿seguro que quieres que vaya a la derecha o a la izquierda? ¿A dónde, Señor? Y ya estás avanzando. Ya estás en la bronca, ya estás en el problema. ¿Por qué no me dijiste, Señor? Y el Señor Jesús dice, no escuchas mi voz. No has entendido que eres mi oveja y que mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Cuando Dios te quiere evitar un problema, hermano, Dios te va a hablar a tu corazón y te va a decir, no lo hagas, no te metas en este problema, salte de ahí, aléjate de esa persona. Y nosotros, no, Señor, ¿cuál problema? Si es re buena gente. Mira lo que bonito se ve. Si algo tenemos que hacer, hermanos, es aprender a escuchar la voz del Señor. Y uno puede decir, ¿y cómo, Señor? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo oír la voz de Dios? Dios te va a hablar a tu corazón. Hay muchas formas en las que Dios habla. Hay diferentes maneras en las que Dios se va a dirigir a ti. Puede ser a través de tus hijos, a través de tu esposa, de tu esposo, a través del pastor que te enseña cada 8 días, a través de una alabanza. Cuando yo les digo no escuchen música del mundo, no es porque no quiera que escuchen música del mundo, sino porque ¿qué mensaje te puede dejar ¿cómo se llama de banda? Ay, se me iba a decir un nombre. La metralleta o el R15, ¿cómo se llama? ¿Qué mensaje te puede dar de Dios esa persona? ¿Qué mensaje te puede decir alguien que ofende y que blasfema el nombre de Dios? ¿Qué mensaje te puede dar alguien que habla de adulterio, de seducción, de engaño, de desilusión, de dolor? ¿Qué mensaje vas a escuchar? No es porque no queramos que escuchen esa música, escuchen la música que usted quiere.
Pero ese es el mensaje que va a escuchar. Esa es la voz que va a reconocer. De repente en la radio o en la tele suena alguien famoso de los 80s, ya sea en inglés o en español, y yo digo, ese es José José. No lo estoy viendo, pero ese es José José. Porque lo conozco, porque oí esa voz, porque con esa voz crecí en mi infancia, y esa es la música que escuchaban mis padres. La música en inglés, los Beatles, digo, esos son los Beatles, inconfundibles, no oírlos y reconocerlos. Porque esa es la voz que oí, esa es la música que escuché. Esa es la voz que voy a reconocer. Ahora, desde que soy cristiano, he procurado una cosa, aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces viene por parte de mis hijos, a veces viene por parte de la Biblia, a veces es en un mensaje, a veces es en una canción. Pero procuro escuchar y reconocer lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Porque oír su voz y conocerla me va a ayudar a seguirla. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz es la que escuchas? ¿Qué voz es la que sigues? ¿A quién pones atención? ¿Quién está convenciendo para que tomes decisiones? Para que inviertas tu tiempo. Para que hagas lo que tienes que hacer. El apóstol Pablo dice, hermanos, no pretendo ser ya perfecto ni haberlo ya alcanzado. Lo mismo digo yo. Yo no pretendo ser perfecto ni haber ya logrado la meta. Pero una cosa sí hago. Dejo el pasado en el pasado. Y sigo hacia adelante. Lo que tenga que hacer hacia adelante lo haré. ¿Me equivoco? Sí. ¿Fallo? Sí. ¿Cometo errores? Sí. Pero no me voy a quedar ahí. Yo me voy a levantar y voy a seguir. Y como esto es personal, depende de cada quien. No es de manera colectiva, es personal. Y vamos a ponernos de pie y que el Señor nos ayude. Que pueda usted encontrar la sabiduría, la dirección y sobre todo pueda usted conocer la voz de su Señor. Amén. En una ocasión fuimos a Veracruz a ver a mis suegros y había feria en el pueblo. Mis hijos estaban pequeños y fuimos con mi suegra hace ya 10 años, más, como 12 años tiene ella, que fuimos. Mis hijos eran pequeños, como 16, como 14 años que fuimos. Y nos tocó la feria. Mi suegra estaba más fuerte que hoy y podía mi suegra andar con nosotros para arriba y para abajo, del tingo al tango, igual que nosotros. Así es que mi suegra nos acompañó a la feria. Y íbamos Ceci y yo e Israel. Ceci estaba embarazada de Josué. Israel era pequeñito y David tenía como 6 años, más o menos. Ajá, como hace 16 años. David tenía como 6 años, era pequeño. Así es que fuimos a la feria y entonces yo traía a Israel en brazos y ayudaba a Ceci a caminar. Y mi suegra dice, pues yo me llevo a David de la mano. Así es que David era, sí, como Vane, estaba chiquito, como Vane, como de 6 años, 7 años. ¿Cuántos años tiene Vane? ¿Como 7? ¿7? ¿Sí? 7 ya. Ajá. Y así es que mi suegra llevaba a David de la mano. Y ahí íbamos platicando, pajareando, viendo los juegos. Y yo llevaba a Israel, iba cargando a Israel, tomado de la mano con Ceci, para ayudarle a caminar. Y mi suegra traía a David de la mano. Y ahí andábamos en la feria, mucha gente, de noche, oscuro. Y estábamos ahí caminando y de repente mi suegra se voltea con nosotros, está platicando con nosotros. Y nosotros, jajaja, jijiji, estamos hablando y de repente dice Ceci, ¿y David? ¿Y David? ¿Y David? ¿Y David no estaba? Ya David ya había agarrado camino, se soltó de mi suegra y había agarrado camino, había una multitud de gente y entonces mi suegra se empieza a poner nerviosa, ¡ay, el niño! No, a orilla del río. Y entonces estábamos así, mi suegra asustada y Ceci asustada, y le digo, no, tranquilas.
quietos todos, nadie se mueve, nadie. Me asusté un poco, pero no, sí, pero no así como histérico. Y lo que hice fue gritar y chiflar. Y empecé a gritar, David, David, David. Y es que ese chiflido nos enseñó él. Y entonces, cuando de repente hago, ¡papá! ¡Ayuda! Ya estaba formado para un juego. En los caballitos. En los caballitos, ¡papá! ¡Papá! Ya cuando digo, no, tranquila, ya aquí está David. Lo que nos ayudó, y eso fue en muchas ocasiones, en el centro comercial, con cualquiera de los otros con cualquiera de los otros dos, decíamos, ya cuando volteábamos ya no estaban. Y otra vez, Josué, ya de aquí estoy, porque escuchaban la voz, una voz que conoce. Hermano, un capítulo antes en Juan, antes de la parábola del rey, un capítulo antes el Señor Jesús le dice a los judíos, ustedes hacen lo que su padre el diablo dice, porque ustedes oyen la voz de su padre el diablo. La pregunta es, ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos oyendo? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Y cuando te hable por tu nombre, no importa qué tan lejos estés de Él, no importa qué tanto te hayas distanciado de Él, cuando Él te hable y te diga, ¡hey! ¡Vuelve! Y tú dices, es que no sé por dónde. Sigue mi voz. Sigue mi voz. Hay una película que recién vimos que se llama Lugar Silencioso. ¿Cómo se llama? Bird Box, gracias, ese es el nombre. O La Caja de Pájaros. Es una donde hay una plaga, no les voy a contar la película, pero hay una plaga en la humanidad que la está destruyendo. Hay una especie de monstruos o terror, algo así, algo que destruye a la gente. Y lo que los hace morir es lo que ven con sus ojos. Así es que una familia logra sobrevivir porque a los chiquitos, a los bebés, les taparon los ojos desde pequeños. Y ellos aprendieron, la mujer, la protagonista, el hombre, el protagonista, aprendieron a vivir con los ojos tapados. Con lo único que se guiaban era con el sonido. Y entonces cuando los niños eran pequeños y les taparon los ojos, la mujer le enseñó a los niños, les tapó los ojos y los entrenaba, guiándose por cuerdas. Les decía, solo escucha mi voz y sigue mi voz, acá estoy, sigue mi voz, sigue de frente, acá estoy, estás viendo, no hagas trampa. Gracias. Lo que me pareció interesante a mí es que así los entrenó. Los entrenó a escuchar su voz. Y en el momento más terrible, cuando uno de los pequeñitos estaba en peligro, cuando uno de los pequeños, ya casi al final de la película, estaba en peligro, la señora, en el momento más terrible, le dice, llama a la niña por su nombre, le llama y dice, ven, ven. Y el niño le dice, no va a venir, porque te tiene miedo. Y entonces la señora se da cuenta que se había equivocado toda su vida, de la vida de la niña, en cómo la había tratado. Y entonces le empieza a pedir perdón. Dice, perdóname, te amo, ven aquí. Y la niña, sin abrir los ojos, llega hasta donde están, perdidos en el bosque, llega hasta donde está ella. Ya hasta me dieron ganas de volverla a ver. Pero llega hasta donde está ella. Y es interesante porque la niña pudo reconocer la voz, aun cuando ella estaba herida del corazón, la pequeñita, pudo escuchar la voz de la mujer y seguirla. Mano, ¿qué voz estamos oyendo? ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros deberíamos de estar entrenados así? Sin ver. Porque dice la Biblia que no andamos por vista, sino por fe. Y deberíamos de empezar a caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Por la voz que oímos.
¿A quién escuchas? ¿Qué voz es la que estás escuchando? Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por cada uno. Padre, tenemos tanta necesidad de ti. Tenemos tanta necesidad de tu presencia. Tenemos tanta necesidad de seguir tu voz y de oírla. Tenemos tanta necesidad de hacer tu voluntad. Pero a veces, Señor, las circunstancias, el agobio, los sonidos de este mundo impiden que nosotros escuchemos tu voz. Te pido, Padre, con todo mi corazón, que abras nuestros oídos. Como a ese ciego que le dijiste, Efrata, sea abierto. A ese ciego que estaba ciego, sordo y mudo. Y que no tenía forma de hablar con el mundo, de comunicarse con la gente. Y que tú le dijiste, sea abierto. Y el hombre se abrieron sus oídos y empezó a hablar. Señor Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos de manera que podamos escuchar solo tu voz. Porque incluso si no sabemos oírte, ¿cómo podríamos hablarte? Si no sabemos escucharte, ¿cómo podríamos tener una comunicación y comunión contigo? Te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mis hermanos, que sus oídos sean abiertos a tu voz y que sean cerrados sus oídos a la voz del enemigo y que puedan escuchar, que sea abierto en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ti la gloria. Bendice a tu iglesia. Somos tus ovejas oyen tu voz y la siguen, tus ovejas conocen tu voz.